Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche de dos ángulos opuestos, Ervin Hoyos y Francisco Tolosa, hoy aquí debatiendo en este espacio periodístico. Las protestas y voces de rechazo no solo fueron en contra de Timochenko. En Florencia, Caquetá, fue cancelado un evento en el que participaría Iván Márquez. El miembro del recién fundado partido político FARC se encontraba en la ciudad para promover su candidatura al Senado. Acusó al Partido Centro Democrático de incitar a la violencia contra su campaña. Otra parada de la gira de Timochenko para impulsar su candidatura presidencial fue en la capital del departamento de Risaralda. Un falso rumor de que estaría reunido con líderes de la FARC en la sede de la Cooperativa de Educadores de Pereira generó esta reacción en un grupo de personas que lanzó gritos e insultos durante cerca de 3 horas. La policía intervino y protegió a los integrantes del partido FARC que se encontraban en el lugar. Mírenle la cara, milicianos, puros milicianos. Para los que no han visto un guerrillero de frente, véalo. Los que no han visto un guerrillero de frente. Miren las escoltas. Timochenko canceló una concentración que tenía programada en medio de gritos en su contra. La policía antimotines tuvo que proteger a algunos simpatizantes que esperaban al aspirante político. ¡Asesino! ¡Asesino! Están estos, los abucheos, los gritos, los insultos, además con muy poca capacidad mental, solamente 2 palabras eran las que más se escuchaban y eran las únicas que eran capaces de emitir, que era, bueno, aquí no se puede decir. Pero Timochenko no fue el único representante de este partido objeto de rechazo por parte de colombianos. En la capital del departamento del Caquetá estaba prevista una reunión de Iván Márquez. Cerca de 300 personas protestaron con carteles y pancartas ante su presencia. Muchos sobrevivientes nos tocó parte del conflicto sin tener voz ni voto. La gente quemó los pendones de la campaña de Márquez y el equipo de logística decidió cancelar el evento. Quizás como buenos pavosos, eso hace uno de los que va a la Cámara, otro que va al Senado, pero este no va ni a la, para dicho, va al baño, porque de la presidencia no va. De todos estos actos proselitistas del fin de semana, hubo publicaciones en redes sociales en donde simpatizantes del partido FARC destacaron el inicio de la campaña. Algunos de los mensajes fueron replicados por el propio Timochenko. Twitter, partido político FARC. La gente del común abrazó las ideas, las propuestas y le dieron la bienvenida a Timo FARC en su paso por el Quindío. Las voces que pregonan el odio no prevalecerán sobre todo un pueblo comprometido con la paz. Twitter, Pablo Catatumbo. Lindo recibimiento que hacen las mujeres quindianas al candidato del común, Timo FARC. Las personas del común demandan cambios estructurales. Twitter, Rodrigo Londoño. Desde la Tebaida, departamento del Quindío, con fuerza y con el apoyo de la gente del común, construiremos una nueva forma de hacer política. Con la fuerza del común, vamos por la Colombia de la reconciliación. La FARC señaló al Partido Centro Democrático como el supuesto responsable de los ataques a su campaña. Exigieron garantías para el ejercicio democrático. Deploramos la intransigencia y la incitación a la violencia contra el nuevo partido político surgido del acuerdo de paz, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, promovida el día de ayer por un senador uribista en un evento público del Centro Democrático en Florencia. Continuamos en este programa de la noche. Señor Ervin Hoyos Medina, ¿qué responder a ese argumento tan repetitivo que lo escuchaba yo mucho en las elecciones pasadas? Y era la campaña del odio, de acusar de enemigos de la paz a cualquier persona que tenga algún tipo de crítica frente a ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Y es algo que he encontrado de manera repetitiva en los argumentos con los cuales ha cuestionado el partido FARC este tipo de protestas. Eso empezó en el 2012. Yo recuerdo cuando las FARC en Oslo dan el discurso de iniciación del proceso de paz. Y lo primero que dicen es: no hemos secuestrado, no hemos desaparecido, no somos narcotraficantes, no hemos reclutado menores. Yo inmediatamente
saqué una lista, la lista de los secuestrados que estaban para la época recién secuestrados, que había incluso, todavía estaban las llamadas extorsivas cobrándole a las familias, y se las mandé al comisionado de paz. El comisionado de paz las llevó a La Habana, nunca las mostró. Entonces yo hice una exigencia sobre eso y lo primero que me respondieron es que eso era una campaña de odio. Con esa frase cerraron la posibilidad de que las FARC dieran cuenta de todos los que secuestraron, de todos los que desaparecieron, y esa se volvió la frase de cajón. Había que exigirle a las FARC algo para que digan que eso era una campaña de odio, y de esa manera cerraron el capítulo de las víctimas y el gobierno avaló eso y hizo parte de esa misma estrategia, y con eso no le dieron respuesta al país por todos los secuestrados, por todos los desaparecidos. Uno pregunta qué pasó con todos los niños que tenían reclutados. No, esa es una campaña de odio y se generalizó este concepto. Para entenderlos a ellos es solamente escucharles esa frase y ya uno sabe para dónde van. Doctor Tolosa, decir que esto se reduce a una campaña de odio no es desconocer que evidentemente hay un descontento en un sector de la población. Empecemos que esto no es simplemente una campaña de odio, una campaña que vea por el engaño. Y voy a intentar desestructurar lo que está aprendiéndose acá. Es falso que la FARC no otorgan verdad. El señor Hoyos, que lleva muchos casos y tiene el derecho a hacerlo, podrá acudir ante la Comisión de la Verdad, que no la eligió la FARC. Podrá acudir ante la JEP, que no la eligió la FARC, y allá se tendrá que aclarar la verdad. Lo que cuestionó las FARC acertadamente, yo creo que en eso la mayoría de colombianos están de acuerdo, es el actual modelo de justicia. Y lastimosamente hay que decirlo, a mí hay cosas del acuerdo de paz que no me terminan de gustar, pero este fue el mejor acuerdo de paz posible porque los otros modelos de paz, salidos de las ideas de alguna gente, fracasaron. El modelo de paz de Pastrana fracasó, el modelo de paz de Uribe fracasó. Yo no voy a defender acá a Santos, porque no hago parte del gobierno y son un partido de oposición al gobierno de Santos. ¿Pero este no fracasó en el momento en el que no ganó la mayoría de los votos en el plebiscito? Este modelo es un modelo exitoso en cuanto avanzó. Es que el plebiscito fue una creación del presidente Santos. Yo personalmente nunca compartí asistir al plebiscito, pero independientemente de esta situación, este acuerdo varía ostensiblemente del acuerdo rechazado en las urnas. Y, no, yo sé que los del Centro Democrático... No, yo no soy del Centro Democrático. Y sus áulicos, y sus barras bravas y demás, dicen que no. El acuerdo nunca decía que si ganaba el no, tocaba negociar con Uribe. Eso era falso. Se negociaron cosas importantes, Jefferson. Lastimosamente el tiempo no nos da. Y te pongo un ejemplo. El fast track que hizo fracasar la implementación normativa es uno de los elementos que cambiaron en la renegociación. Pero a donde voy yo es, acá se ha engañado a la población. Acá la FARC está otorgando verdad y va a otorgar verdad. Si la JEP no está funcionando, pregúntenle a sus congresistas que sabotearon durante todo el año pasado la aprobación de las normas de la JEP. Erwin, pero hay un punto, y ya voy con ese aspecto también con el señor Tolosa, que es el que tiene que ver con la participación en política sin haber pasado antes por la justicia. Quizá esos sectores que votaron por el no y que ganaron ese plebiscito era una de las victorias que reclamaban en su momento y luego se dieron cuenta que en la renegociación finalmente la participación en política sin haber respondido ante la justicia pues no cambió, porque finalmente la presencia de estos candidatos en la plaza pública pues demuestra lo contrario. ¿Hasta dónde cree usted que estas protestas ciudadanas están motivadas por ese punto en particular? Mire, los hechos hablan por sí solos. Nosotros desde la Federación de Víctimas de las FARC llegamos un día a decir hay que facilitar el proceso. Y se hicieron una cantidad de concesiones, hasta incluso entender que había que permitir que la justicia se aplazara para que el proceso avanzara. Hasta ese punto se avanzó. ¿Y qué dijimos? Aquí debe haber una condición sine qua non, que quienes vayan a hacer política no pueden tener sangre en sus manos, no pueden haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y en eso se quedó el acuerdo con las víctimas, que no íbamos a tener candidatos que tuvieran sangre en sus manos. Pero resulta, y eso fue una garantía que nos la dio en la reunión que yo tuve con Santos, de frente aquí, de un lado a otro, dijo, les garantizo que eso no va a pasar. Y mire lo que está pasando. Los más crueles criminales de la historia son candidatos. Nosotros no nos oponemos a que un candidato de las FARC que tenga sus manos limpias. Ustedes tienen gente que no son criminales. ¿Por qué no los pusieron a ellos? ¿Por qué tenían que poner a los más atroces criminales que han tenido en toda la historia? Mire, pongan gente de la academia, gente pensante, gente que no... Déjeme hablar que yo lo dejo hablar. Entonces, pongan gente
culta que la tienen, hay gente en la izquierda muy docta, gente muy estructurada, que puede generar ideas muy valiosas, pero no a los que están todavía chorreando sangre y a los que todavía huelen a niñas recién violadas. Jefferson inteligente, déjame aclarar ese punto. Sí. Con dos cosas. Lo primero es, acá lo que está en cuestión es quién decide y quién dice quién tiene sangre en las manos. Para el señor Hoyos, la fiscalía del señor Néstor Humberto Martínez, peor aún, la fiscalía del parafiscal Osorio, que es quien investigaba a la FARC, en la Corte Suprema de Justicia del doctor Ricaute y la Corte Constitucional del doctor Pretel son los que dicen quiénes son los criminales. Nosotros a esa justicia no le creemos, Jefferson. O sea, y ellos tenemos se inventaron derecho. los muertos. Ellos se lo inventaron. ¿Usted le cree a Ricaute? ¿Usted le cree a Ricaute? Yo le creo. Sí, claro, falsos positivos. Entonces ellos les pusieron todos los muertos a ustedes. Claro que hubo falsos positivos. Los del Nogal y todos esos claro que hubo falsos positivos. Sí, yo no creo en la justicia en Colombia. Usted sí tiene derecho a creer. Hermano, sea razonable, sea razonable. Sea acuerdo. Usted me dice que la fiscalía del parafiscal Luis Camilo Osorio es una fuente de veracidad. ¿Usted le cree? El señor Hoyos le cree a los algoritmos de las Springer. Yo le pregunto una cosa, señor Tolosa. Yo no tengo derecho a no creerle. Un punto antes de debo hacer una pregunta. Le voy a poner un ejemplo para volverme cuerdo en los términos del doctor Hoyos. Dele altura al debate siendo coherente, que lo está viendo el país entero. Para el doctor Hoyos y para los televidentes. Yo no sé el país entero, pero voy a explicar una cosa. Participaron en política de los insurgentes. El señor Nelson Mandela estaba preso por dirigir un grupo armado que cometió actos que hoy ustedes catalogarían de terroristas. El señor McGovern, vicepresidente de Irlanda del Norte, estaba preso como dirigente del IRA por pertenecer a un grupo que ustedes catalogarían de terrorista. El señor Salvador Sánchez Serén, del expresidente de El Salvador del FMLN, fue el comandante del comando naval que negoció en Chapultepec. Entonces, esto se inventó en Colombia, pero vamos más allá para que nos duela más. El Partido Liberal se rindió en el acorazado Wisconsin, terminando la guerra de los 1000 días. Y ganó la participación en política. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si nos odian tanto, ¿por qué le tienen miedo a que la franja política? Y brevemente, porque debo marcar la pausa. No me respondió la pregunta, señor Tolosa. ¿Qué? La gente evidentemente le molesta que un sector de la gente que está yendo a esas protestas, que no se haya cumplido ese punto de que primero participaran, primero fueran a la gente. Hay gente que tiene derecho a estar en contra de que el FARC participe en política. Pero si nos odian tanto, ¿cuál es el miedo? Que nos dejen hablar. ¿Cuál es el miedo? Es que el miedo es que lleguen criminales a ser legisladores. Los criminales ya llegaron en el gobierno de Uribe. El miedo es que lleguen genocidas a ser. Para políticos. Bueno, pues muchos los metieron a la cárcel y por eso los investigaron y los metieron a la cárcel. Ahorita hago una segunda pausa comercial. Es el debate que hay en este momento también en las redes sociales, porque nuestros televidentes están opinando con el hashtag #LaNoche Protestas FARC. Hoy les hemos preguntado cuál es su opinión de la protesta ciudadana que generó la presencia de candidatos de las FARC haciendo campaña en las calles de diferentes ciudades de Colombia. Tenemos diferentes opiniones. Juan Ríos dice lo siguiente: muy válido, no tiene sentido votar por violadores, secuestradores y desplazadores y narcotraficantes. Kevin Daniel dice lo siguiente: el gobierno de Juan Manuel Santos les dio derecho a participar en política a través de los acuerdos de La Habana. ¿Por qué la sociedad debe negárselo? Otro más, este es de Francisco. Él dice: el pueblo reclama la justicia que se le ha negado y que fue canjeada por la sensación de una paz que nunca ha existido. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.